Progress. Ahí sí. Muy buenas tardes. En nombre de Dios y la Patria se abre esta sesión. Junto con saludar a todas y todos. ¿Tenemos cuenta, secretaria, primero? Sí, señor presidente, tenemos cuenta. Tenemos una correspondencia del honorable senador señor Navarro, mediante la cual solicita citar a una sesión de la comisión para abordar la situación del derecho a la información y la libertad de prensa en nuestro país, y propone como invitado al señor Dino Pancani, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y al señor Mauricio Weibel, periodista. Pero ha llegado una declaración pública de la Comisión Mapuche de Derechos Humanos en la que solicita el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de que se tomen las medidas necesarias para detener la imposición del estado de excepción constitucional en el territorio mapuche. Llegó una comunicación de Amnistía Internacional en el que remite el informe anual 2020-2021 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante el año 2020 y además acompaña un documento específico sobre Chile con un análisis de la realidad y actualización de información al 31 de marzo del presente año. También llegó una correspondencia de la organización Brigada Rescate B, mediante la cual adjunta una declaración pública en la que denuncian el ensañamiento de las fuerzas policiales militarizadas del Estado de Chile contra los brigadistas voluntarios de la salud, principalmente en la ex Plaza Italia. Asimismo, tenemos una carta de doña Danila Báez, en la que denuncia que ha sido víctima de hostigamiento y de malos tratos al interior de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile y solicita que se abra una investigación sumaria al respecto. Finalmente, una correspondencia del señor Luis Antonio Morales, en el que hace llegar su apelación al rechazo de invalidez dictado por la Superintendencia de Pensiones a fin de obtener una nueva reevaluación. Eso sería en materia de cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No, presidente. Senador Navarro. Sí, no, yo me pudiera hacer llegar a la Secretaría copia de los correos de los documentos detallados en la cuenta, en particular respecto de los voluntarios de salud que estaban en la Plaza de la Dignidad y también la queja respecto de maltrato en escuela suboficial, no alcancé a leer bien, del ejército, Danila Báez. Me pudiera remitir copia. Bien, presidente, y también, no estando en la cuenta, pero yo quisiera pedirle a la señora secretaria que nos pudiera detallar e informar cuál es el procedimiento respecto a la elección del presidente de la comisión, en qué estamos de acuerdo al reglamento. De acuerdo al reglamento, corresponde, en este minuto seguimos con el presidente accidental del senador, señor Latorre, y corresponde elegir presidente de la comisión, pero tengo entendido que todavía no están los acuerdos alcanzados y en eso acordó la comisión esperar una semana o un par de semanas mientras hubiese acuerdo. No sé, la Secretaría está ajena a esos acuerdos, entonces la verdad Sí. que no sé qué. Como efectivamente esos acuerdos no han podido ser concretados, yo pido formalmente ponga en votación la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y propongo el nombre del senador Alejandro Navarro, mi nombre, como presidente. Y solicito pueda realizarse la votación. ¿Presidente? Sí, senador Chaguán. Presidente, a ver, acá no se está cumpliendo la palabra empeñada, suscrita por el acuerdo de comienzos del periodo legislativo. No se está cumpliendo ni en este caso, ni tampoco en la Comisión de Hacienda con el senador Alejandro Guillé. Y esto habla de la manera como ha procedido generalmente el Senado. Me parecería impresentable. Un doble estándar en esta materia en términos de no permitir que los acuerdos finalmente se cumplan. Acá la UDI hizo un gesto en términos de pedir el cambio del senador Alejandro, perdón, del senador
Iván Moreira, de la comisión, me pidió que yo lo reemplazara justamente para posibilitar el acuerdo. Este es un tema que dice relación que cómo se ha procedido habitualmente en las comisiones, en la designación de los presidentes, en las comisiones donde hay un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas al inicio del periodo legislativo. Y sería un muy mal precedente que finalmente no se cumpliera con la palabra empeñada. Yo hago el llamado de atención a los señores y señoras senadoras para que en definitiva acá se pueda cumplir la palabra empeñada y se pueda proceder justamente a la designación o esperar hasta que finalmente se agoten las instancias de diálogo para el cumplimiento del acuerdo. No cumplir el acuerdo significaría un precedente muy complejo y también cambia la manera en que nosotros nos relacionamos en el Senado. Esto uno lo podría esperar de la Cámara de Diputados, pero uno no lo puede esperar del Senado, que ha tenido en esto una práctica transversal desde hace muchísimos años. Y por tanto yo llamo a las señoras y señores senadores a cumplir la palabra empeñada. Y si hay elección, por supuesto, espero que acá prime la racionalidad y seamos capaces de postergar una semana hasta que el tema esté despejado. De lo contrario, bueno, tendremos una elección a dos bandas. Lo que significa el incumplimiento de la palabra empeñada de cada uno de los señores y señoras senadoras que no cumplen la palabra empeñada. Con todo lo que ello significa, en términos de que este es un tema que ya fue discutido en la Comisión de Ética. Bien. Sí, senadora Adriana Muñoz. Sí, presidente, por su intermedio, yo creo que aquí estamos en una situación que no es nueva, y tanto el senador Chaguán como yo llevamos bastante tiempo en el Parlamento, y no es nueva, porque, por cierto, después de cierto tiempo cambian situaciones que no estaban presentes al momento de hacer una negociación. Esta es una negociación del año 2018, sí, entonces hay una situación distinta hoy día, ¿no? Sí, entonces yo no quiero que quede como instalado aquí en esta mesa, que aquí en primer lugar es una situación como casi escandalosa el revisar acuerdos. Además, hemos estado semana tras semana buscando una forma que se ha usado en otros momentos también de llegar a un entendimiento. Nadie está pasando a llevar nada. Ha habido una disposición de nuestra presidenta del Senado, la senadora Proboste, que le corresponde a la presidencia de Minería, y ella ha señalado, para poder facilitar la situación en derechos humanos, que la UDI perfectamente bien puede asumir, dado que el senador García Huidobro, por haber tenido un accidente el año pasado, no pudo ejercer casi esa presidencia. Estuvo un mes, 2 meses y no la pudo ejercer. Entonces ha habido una búsqueda de entendernos, ¿no? Aquí no hay un pasar a llevar, una falta de respeto, y además es una situación que se da permanentemente. No sé si Francisco recordará, pero hay situaciones que se han dado en otros momentos, años atrás. Entonces yo, en realidad, presidente, creo que lleguemos a un entendimiento. Creo que las circunstancias hoy día hacen complejo que, entendiendo la trayectoria del senador Chaguán en materia de derechos humanos y en otras materias, pero hace complejo que un integrante del gobierno, el presidente Piñera, dada la situación que se ha generado desde octubre hasta 2019 hasta ahora en materia de derechos humanos, no solamente internamente, sino que también a nivel internacional, yo creo que sería una situación compleja para la propia presidencia de quien sea, de Chile Vamos, que ocupe la presidencia. Entonces, yo, presidente, preferiría seguir haciendo una conversación durante esta semana y llegar a votar la próxima sesión. Ese es mi planteamiento. Bien, gracias, senadora. Sí, de hecho, solo pongo un antecedente acá. En la reunión de comité se abordó esto hace 2 semanas atrás, tal cual lo pidió el senador Chaguán en la sala, o sea, no en la comisión de ética, sino que en reunión de comités, con la mesa y con todos los demás integrantes de comité, y se pidió ahí un tiempo para hacer gestiones y conversar y revisar el acuerdo, poder llegar a un entendimiento y una buena negociación. Posibles comisiones que están todavía sin definir el tema de las presidencias. Entonces, como la semana anterior fue semana regional, de hecho se le encomendaron a personas del Senado que tomaran la iniciativa en términos de esas conversaciones,
justamente esas personas dijeron, ok, pero, esos senadores, me refiero, pero la semana anterior era semana regional. Entonces, un poco la prudencia, yo lo que animo, no sé si el senador Navarro estaba en esa reunión de comité o fue informado, no sé si estaba el senador Bianchi representándolo a los independientes, pero lo que animo un poco como por prudencia es que nos demos esta semana, esta última semana de conversaciones, para ver si logramos un entendimiento, un acuerdo, mirando el conjunto de comisiones, no solo derechos humanos, y ya poder definir la próxima semana. Y tal cual como estaba definida esta sesión, es para cerrar las indicaciones que quedan pendientes del proyecto de ley que llevamos varios meses tramitándolo, y poder cerrar acá el tema, además de la presentación del informe de la Corte Suprema por parte de la biblioteca. Ese era un poco el sentido. No estamos evadiendo una tensión o un conflicto o queriendo, como se dice, pasar una aplanadora, sino que tratando de llegar a un entendimiento. Ese es el motivo por el cual no se citó para hoy, para poder decidir o votar, en el fondo, la presidencia de la comisión. Muy lejos de mi intención, no está en prolongar más mi periodo. Yo hubiese querido esto cerrarlo antes, pero bueno, ese es el asunto. Así que lo dejo a la consideración de la comisión, de poder darnos esta semana de conversaciones, no votar hoy día y resolver la próxima semana. Si no hay acuerdo, bueno, votaremos y ahí se darán, como dice el senador Chaguán, puede ser a dos bandas la votación, pero un entendimiento previo, eso sería mi recomendación. No sé si hay acuerdo al respecto. Sí, senador Navarro. Sí, presidente, dado la solicitud que usted ha realizado y también la senadora Adriana Muñoz, yo estoy de acuerdo que fijemos la fecha el próximo lunes, y esa fecha sí se ha elegido. Yo no voy a variar el criterio, porque creo que las condiciones de derechos humanos en Chile, y en particular un conjunto de elementos políticos sociales, obligan a que la Comisión de Derechos Humanos del Senado no esté acéfala, tenga una presidencia definida. Así es que, dando curso a lo que ustedes han planteado, pediría pudiera acordarse que la elección fuera trasladada para el próximo lunes y hacer todos los esfuerzos que usted ha señalado en materia de un acuerdo político en torno a las comisiones, pero no dejar pasar más tiempo que el próximo lunes. Ya se ha postergado ahora 2 semanas. Creo que es un tiempo más que suficiente para lograr acuerdo, como espero que así sea. Bien, muy bien. ¿Les parece? ¿Lo dejamos así? ¿Bien? Ok, gracias, senadores. Senador Sí, Castro, está pidiendo la palabra, presidente. sí. No, y bueno, me parece bien. Lo único que voy a decir que realmente me parece extremadamente grave que no exista la disposición a apoyar a alguien como Francisco Chaguán, lo quiero decir con todas sus letras. Y la contradicción máxima es haber tenido al senador Navarro presidente de esta comisión y hoy día no querer apoyar a alguien como Francisco Chaguán. O sea, realmente encuentro que ya el espectáculo que estamos dando es realmente lamentable, teniendo un senador intachable en materia de derechos humanos como Francisco Chaguán. Y no puedo decir lo mismo de aquellos que apoyan dictaduras en Venezuela actualmente y que fue durante un año presidente de esta comisión. Así que bueno, votemos la próxima semana, pero me parece realmente lamentable lo que hemos llegado. Presidente. Sí, está la senadora. No, pero empecemos de nuevo, por favor. Sí. No, solo decirle que el intento de golpe de Estado a la comisión que intentó acá en agosto del año pasado, por el solo delito de haber señalado en Venezuela que Chile requería una nueva constitución y una asamblea constituyente, tal como hoy el pueblo de Chile mayoritariamente ha acordado y estamos en pleno proceso. No veo delito, no veo frustración y me siento orgulloso de haber propiciado aquello durante más de 14 años, cuando muchos que hoy día están en el proceso se oponían. Así es que creo que el senador K es el menos indicado. No quiero recordar todos los epítetos, hoy día lo ha repetido respecto de la ofensiva comunicacional nacional que levantó para destituirme de la Comisión de Derechos Humanos por el delito de expresar mi opinión. Él ha apoyado la dictadura, apoya a Piñera, no lo critico por eso. Daría mi vida por su libertad a expresar su idea. Eso, presidente. Bien, ¿le parece? Lo dejamos acá. Senadora Adriana Muñoz.
Presidente, solo para señalar que de aquí en adelante me va a reemplazar el senador José Miguel Insulza. Yo tengo que estar en otra comisión. Está por llegar el reemplazo. Muy bien. Perfecto. Los papelitos y eso para que pueda Sí, votar. ya Estoy está, aquí ya, presidenta. Muy bien. Gracias, senador Insulza. Gracias, senadora Adriana Muñoz. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a la tabla, no la cuenta, a la tabla. Secretaria, ¿dónde quedamos? Quedamos, señor presidente, que íbamos a conocer el análisis que hizo Matías sobre el informe de la Corte Suprema del proyecto que tenemos en tabla. Bien, pero esto antes de terminar de votar las indicaciones que faltan. Como ustedes lo estimen. Ya. ¿Y estamos en condiciones de votar todos? O sea, ¿el senador Insulza también? No ha llegado el cambio todavía. No ha llegado el cambio todavía. Ya. No, digo para ponerle un tiempo a la presentación para que no se nos vaya a ir toda la sesión en eso y nos quede pendiente. Presidente. Las indicaciones. Presidente, Sí, muy breve. No, muy breve. Informar a la comisión. Tuve la posibilidad de conversar con la subsecretaria y también hoy día en la mañana con Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución, en torno a una deuda que arrastra a Chile en materia de la definición de la tipificación del delito de desaparición forzada, que en el marco de la participación que tuvimos en Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, nos fue representada de manera reiterada. Y creo que el proyecto que está en la Comisión de Constitución, que tiene no solo la ratificación, más bien la tipificación del delito de desaparición forzada, contiene elementos además que son propios de la justicia militar, elementos que están contenidos en otro proyecto de ley, y el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araña, coincide en que en definitiva eso está recogido en un proyecto específico sobre justicia militar y que efectivamente está en la disponibilidad de poder permitir que nosotros tratáramos el proyecto de ley de desaparición forzada, la tipificación en derechos humanos, luego volviera a Constitución, ojalá con el consenso de que todos los elementos fueran tratados en un proyecto de ley específico, dado que coincidimos en que se requiere una reforma profunda a la justicia militar, de tal manera de permitir que Chile tipifique el delito de desaparición forzada y cumpla con lo estipulado en los convenios internacionales. Eso, presidente. Perfecto. O sea, si entendí es que nosotros tramitemos ese proyecto, pero hay que pedirlo de Constitución. ¿Eso es? Hay que pedirlo en la sala, que pueda ser transferido a la comisión, darle tratamiento y esperamos que tengamos consenso en que los elementos de la justicia militar estén referidos al proyecto específico y poderlo despachar para que Constitución lo revise, lo despache, vaya a sala y podamos tipificar. ¿Ese proyecto está aprobado en Relaciones Exteriores también ya? No lo sé. Yo no sé en realidad en qué estado está, habría que preguntarle en qué estado está. Porque tal vez la subsecretaria nos puede ayudar. Presidente, buenas tardes. Sí, subsecretaria, buenas tardes. En primer lugar, saludar a los senadores. Solo tengo senadores ahora, ya que no está la senadora Muñoz. Y a los miembros de la comisión. El proyecto de ley al que refiere el senador Navarro está en segundo trámite constitucional en el Senado, en la Comisión de Constitución, pero no se ha dado cuenta en la Comisión de Constitución todavía. Está con informe de la Cámara de Diputados. Bien, o sea, primero tienen que dar cuenta ya. Ahora, igual podríamos solicitar en la sala, pero eso es un acuerdo de la sala, ¿no? Presidente, solicito lo podamos hacer. Creo que es el camino más expedito de que lo vea Derechos Humanos y luego Constitución en la evaluación de la tipificación penal. La dificultad está en los agregados que puso la Cámara de Diputados en materia de justicia militar, que yo coincidiendo en muchos aspectos creo que tienen que ser tratados de manera integral. Y hay un proyecto que trata la reforma al sistema judicial militar íntegro. Al incorporarse todo elemento en este proyecto de ley de tipificación de la desaparición forzada,
solo ha logrado que no avance porque contiene elementos que no estaban en la idea matriz. Y creo que es posible buscar un acuerdo para que avancemos en los temas de fondo. Por lo tanto, pido que la comisión acuerde poder solicitar en la sala que el proyecto vaya a la comisión en los términos que he planteado. Perdón, presidente, si me permite. Así, Sí, perdón, yo me equivoqué hace un momento atrás, pero yo entendía que también hay una convención sobre desaparición forzada de personas que no ha sido ratificada, ¿no? Está aprobada. Todo aprobado. ¿Está Presidente, aprobada? ¿Está ratificada? Bueno, perfecto, entonces, mejor. presidente, Subsecretaria y senador Chaguán, no sé si el orden... no sé, senador, ¿quiere vaya usted? Senador Chaguán, Subsecretaria, por favor. subsecretaria. A ver, la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas está vigente en Chile desde el año 2011. Nosotros ya tipificamos los delitos de lesa humanidad. La desaparición forzada está tipificada como delito de lesa humanidad y lo que resta es la tipificación del delito de desaparición forzada en tiempos de normalidad o institucional. Es decir, así como se tipificó la tortura en tiempos de normalidad institucional, artículo 150 y siguientes del Código Penal, lo que queda pendiente es aquello, la tipificación del delito de desaparición forzada en tiempos de normalidad institucional. Y ese es el proyecto de ley que está en segundo trámite que recién mencionaba. Gracias. Correcto, muy bien. Gracias. Senador Chaguán. Era justamente reiterar lo que ha señalado la subsecretaria, que hay que avanzar en la tipificación del delito de desaparición forzada en tiempos de normalidad institucional. Y a mí me parece adecuado que podamos pedir que el proyecto que está en la Comisión de Constitución pueda pasar a la Comisión de Derechos Humanos para darle mayor prontitud o acelerarlo. Así que yo por lo menos doy mi acuerdo para que se pueda pedir en la sala traer a la Comisión de Derechos Humanos este proyecto. Bien, muchas gracias, senador Chaguán. Entonces, ¿les parece recabar ese acuerdo y lo solicitamos formalmente a la sala, a la mesa, a la sala, ¿no? No solo a la mesa, a la sala. Bien. A ver, yo preferiría ir a las indicaciones porque para poder terminar las indicaciones que quedaron, que eran poquitas, no me acuerdo cuántas eran, pero no quedan muchas. Y dejamos al final el último bloque para la presentación por parte de Matías Mesa de la biblioteca del informe de la Corte Suprema, que igual es un informe que ya ha sido socializado hace tiempo y además hemos hecho referencia en la tramitación de este proyecto de ley a dicho informe. ¿Parece? Vamos a las indicaciones. Muy bien, señor presidente. Corresponde tratar la indicación número 39 del honorable senador señor Latorre para agregar una letra nueva del siguiente tenor. Esto estamos hablando del artículo 12 referido a la sentencia. Y esta es una norma que no se aprobó en la sala por tener quórum calificado. Dice así: reemplázase el inciso tercero por lo siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a los antecedentes acreditados en la causa, el tribunal podrá ordenar una o más de las siguientes medidas de reparación. A. Reconocimiento público de responsabilidad a través de disculpas públicas que deberán difundirse en medios de circulación pública, tales como páginas web, medios audiovisuales, prensa, entre otros. B. Anulación de todos los actos discriminatorios de carácter general o particular y de sus efectos a costa del denunciado. C. Medidas de rehabilitación como asistencia de carácter físico o psicológico a cargo de la parte denunciada. D. Establecimiento o adecuación de protocolos o reglamentos de carácter interno que tengan por finalidad prevenir y eliminar toda forma de discriminación. E. Medidas educativas y de capacitación de trabajadores o funcionarios cuando el acto sea realizado por una persona jurídica de derecho público o privado. Y F. Cualquier otra garantía de no repetición de actos discriminatorios que el juez estime conveniente. En todo caso, si el tribunal declara la existencia de discriminación arbitraria y el demandante hubiere deducido la acción indemnizatoria conforme al artículo 5 bis de la presente ley, en la misma sentencia deberá evaluar todos los perjuicios provocados a la víctima de conformidad a las disposiciones generales. Adicionalmente,
si los hechos o expresiones discriminatorias que dieron lugar a la acción fueron expuestos a terceros por algún medio de comunicación o por redes sociales, el tribunal en la misma sentencia ordenará al ofensor a difundir a su costa una declaración, aclaración o rectificación a través del mismo medio de comunicación, en el mismo canal, página, dominio o dirección web, según corresponda, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley número 19.733. La declaración, aclaración o rectificación será confeccionada por el denunciante, quien deberá presentarla ante el juez dentro del plazo de 20 días contados desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. En caso que el medio de comunicación, canal, página, dominio o dirección web ya no exista por haberse eliminado por motivos o por otros motivos, el juez ordenará al proveer dicha presentación que la declaración, aclaración o rectificación se difunda por algún medio idóneo de control o propiedad del ofensor, según lo solicitado por el denunciante. A falta de esta presentación, el tribunal ordenará al ofensor publicar íntegramente el texto de la sentencia. Acá, señor presidente, habría que, respecto del inciso final del tercero, cuando dice en todo caso, lo que está marcado en rojo, en todo caso, si el tribunal declara la existencia de discriminación arbitraria y el demandante hubiera deducido la acción indemnizatoria conforme al artículo 5 bis de la presente ley, en la misma sentencia deberá evaluar todos los perjuicios provocados a la víctima de conformidad de las disposiciones generales. La duda es que al haber aprobado nosotros la indicación 35, tal vez este inciso estaría de más. La 35 dice, en caso de constar en autos una acción indemnizatoria no desistida por el demandante ni rechazada con antelación por incompatibilidad ni terminada de alguna otra forma con antelación, el tribunal deberá pronunciarse expresamente sobre si la acoge o rechaza y en el primer caso determinar una cantidad líquida de dinero a que es condenado el demandado por este concepto. Esa es una primera duda. Después, aquí, bueno, Matías lo puede hacer presente que la Corte Suprema sugiere que este inciso, el que parte con adicionalmente, puede ser parte como una nueva letra del inciso anterior, que estuviera dentro de las medidas que señala el tribunal que se pueden realizar. Y la otra duda de la Secretaría es, al decir adicionalmente, ¿significa que las letras anteriores debieran estar ya consideradas? Porque si no se aplica una de las medidas anteriores, se entendería que no se podría aplicar este párrafo que dice adicionalmente para hacer la declaración. Y después, bueno, que lo de la Corte se lo dejo a Matías para que él pueda explicar bien las consideraciones de la Corte. Pero si quiere, en este punto, le damos la palabra a Matías, en este punto para lo de la Corte, antes de, digamos, mirar el conjunto del informe. Perfecto. Y lo otro, lo que está en verde, señor presidente, es como el inciso parte diciendo, sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a los antecedentes acreditados en la causa, el tribunal podrá ordenar una o más de las siguientes medidas de reparación. Entonces ahí también se sugiere que en vez de decir adicionalmente, sino que parta con si los hechos o expresiones discriminatorias que dieron lugar a la acción fueron expuestas a tercero por algún medio de comunicación o por redes sociales, a difundir y así eliminar lo que dice el tribunal de la misma sentencia ordenará, porque como ya está al inicio en la parte descriptiva del inciso, entonces a lo mejor sería redundante poner lo mismo, porque ahí dice si perjuicio lo anterior, de acuerdo al antecedente acreditado en la causa, el tribunal podrá ordenar una o más de las siguientes medidas de reparación. Entonces, volver a decir que el tribunal deberá hacerlo, a lo mejor es reiterativo. De acuerdo con ese cambio. Escuchamos a Matías respecto al tema del informe de la Corte Suprema, del oficio. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludos a todos y todas las presentes. En relación con este punto, la Corte lo que sugiere es hacer, lo sustantivo, digamos, es hacer facultativa
esta medida, ¿no? Porque si nos fijamos en el texto, lo que dice es que ordenará, ¿no? Lo que es una redacción imperativa, ¿no? Ahora, sobre esta cuestión, ay, se me cambió la vista acá, un segundito. Sobre esta cuestión, igual cabe hacer algunas apreciaciones, porque ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? ¿Qué es lo que sugiere? La Corte en este informe no solamente menciona aquellos aspectos que requieren atención, sino que además hace sugerencias más o menos específicas. En este caso, lo que sugiere es llevar este inciso, o sea, en el fondo suprimirlo como inciso y llevarlo a la enumeración de medidas que puede tomar el tribunal, de manera que quede bajo el encabezado de podrá ordenar, ¿no? Y aquí hay dos cuestiones que hay que tener presente desde el punto de vista estrictamente de la técnica legislativa. Una es que va a seguir siendo ambiguo si se limitara a trasladarlo a la numeración de arriba del inciso tercero del artículo 12, porque el encabezado va a seguir siendo podrá ordenar y el texto va a seguir diciendo ordenará, ¿no? Entonces, una solución a esto sería además intervenir el texto del inciso y ajustarlo a que diga podrá ordenar, ¿no? Ahí habrá habido alguna redundancia, pero por lo menos quedaría consistente desde ese punto de vista. Ahora, igual hay dos cosas que se pueden mencionar aquí de un punto de vista quizás un poquito más sustantivo, y es que desde el punto de vista más sustantivo, perdón, hay un punto que hay que tener presente, y es que se puede fundamentar la idea de que sea obligatorio hacer esto en la garantía constitucional de derecho a rectificación o réplica del artículo 19, número 12, ¿no? Que es más o menos lo que dice ahí el texto. Entonces uno podría decir, mira, si la Constitución establece ese derecho, entonces esto es una obligación que tiene el tribunal cuando se dan esas condiciones. Y finalmente, desde el punto de vista de la técnica jurídica, de nuevo, igual es un poco extraño que en una lista que son medidas de orden general aplicables a cualquier caso, se incorpore esta que es muy específica en un caso. Entonces, la sugerencia sería, si se opta por el camino de hacerla facultativa, como sugiere la Corte Suprema, por lo menos modificar el aspecto donde dice ordenará y cambiarlo por podrá ordenar. Eso sería, por lo menos, lo ideal sería cambiar como toda la redacción, pero por lo menos hacer eso. Y lo otro sería, bueno, sostener de que esto es una derecho constitucional y por lo tanto tiene que seguir siendo imperativo, ¿no? Para el juez. Y eventualmente también se podría dejar, como está ahora, como inciso cuarto, en atención a que es una situación particular específica, y seguir la recomendación de la Corte dejándola como facultativa, ¿no? Cambiándole el ordenará por podrá ordenar. Eso, señor presidente, no sé si quedó claro, puede ser un poquito enredado. Si necesita un poquito de aclaración, yo estoy disponible. Perfecto. No, muchas gracias, Matías. Sí, yo, bueno, como autor de la indicación estoy de acuerdo con las recomendaciones que hace por una parte la Secretaría y por otra parte Matías de la Biblioteca en relación al oficio de la Corte Suprema. Esta es una de las, bueno, como decía la secretaria al comienzo, se nos cayó en la sala por falta de quórum. Esta es una de las modificaciones importantes de la ley que se ha presentado en esta discusión, es la incorporación de nuevas dimensiones de discriminación arbitraria. Y por tanto me parece bien que se refuerza, digamos, que el juez puede adoptar cualquiera de las medidas que se incluyen en este catálogo, ¿no? Todas en relación a la posibilidad de dictaminar acciones antidiscriminación concretas según los antecedentes acreditados, obviamente, en el caso. Eso como fundamento. Hay más cosas, pero no sé, se ofrece la palabra sobre esta indicación. Se ofrece la palabra. No sé si el Ejecutivo, su secretaria, tiene una opinión respecto a esta indicación y también las propuestas que ha hecho la Secretaría. Sí, presidente, gracias.
Nosotros nos pronunciamos sobre esta indicación en la sesión anterior, señalando que no tenemos objeción respecto de esta indicación, que de hecho fue en su momento aprobada en el primer trámite en esta comisión, con adiciones y comentarios que desde el Ejecutivo, que a nuestro juicio contribuyó a mejorar ese texto, de modo que no tenemos ningún tipo de reparo ni comentario. Sí, coincidir con el cambio desde el imperativo hacia los tribunales por darles la facultad a través del verbo rector podrá ordenar o podrá instruir o podrá, como estaba antes, inicialmente de hecho, se dice que en el texto general rechazado, digamos, el texto rechazado en general por el Senado, se hablaba de podrá ordenar. Y tenemos básicamente ningún comentario entonces, salvo aquel que se precisa por la Corte Suprema. Muy bien, gracias, subsecretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación? Presidente. Sí, senador Chaguán, después. No, a mí me parece completamente adecuada la sugerencia que ha hecho tanto la secretaria Jimena Belmar como también Matías. Y en ese contexto nosotros debiéramos ajustar el texto que tenemos a esta recomendación, al igual que haciéndonos eco de la recomendación que ha hecho la propia Corte Suprema. Por lo menos yo estoy de acuerdo con aquello. Bien, gracias, señor Chaguán. Jimena, secretaria. Sí, señor presidente, por su intermedio quería consultar a la subsecretaria si considera reiterativo el texto de la indicación 35 con este nuevo inciso que viene a continuación de la letra F, que está en azul. Todo final, ¿no? Claro. Presidente. Voy a revisar por mientras, ¿ya? Bien, senador Navarro. Senador Navarro, ¿está por ahí? Está sin audio, sin cámara, senador Navarro. Te pido la palabra. Presidente. Ahí sí, senador Navarro, sí. Lo escuchamos. Creo que lo escuchen. Wow. Me parece la cámara, me parece el... Se congeló. Lo escuchamos, senador. ¿Se escucha? No. Dice, la Carola tiene una prima que es profe. Cuidado que se escucha, no sé si se le puede apagar el micrófono. El micrófono lo tiene encendido, lo que pasa es que no se le ve a él ni no se escucha. Sí, como que parece que él no nos escucha a nosotros. Me apareció Cast en realidad. Ahí está de nuevo el senador Navarro. Ahí está. Ahora sí, disculpen. Ahí está, senador Navarro. No, respecto del inciso, exige que la rectificación a través del mismo medio de comunicación, en el mismo canal, página, dominio, dirección, según corresponda. La verdad es que no sé si los canales de televisión o algunos medios van a estar disponibles para hacer esa corrección. ¿Cómo se resuelve si, o sea, una cuña de 30 segundos en televisión para que se la den para rectificar? El canal solo lo va a hacer si está obligado. Consejo Nacional de Televisión, no sé. O va a haber una resolución judicial que obliga al canal y al medio a hacer la rectificación, más allá de la persona que ha incurrido en la discriminación. Eso, presidente. Tengo el texto acá. Bien, gracias, senador. Subsecretario, no sé si estará en condiciones de ver la propuesta del inciso, ¿no?
que ahí la propuesta de la Secretaría sería eliminar esa parte de la indicación, ¿no? Esa última parte, por redundante. Sí, presidente, de acuerdo con la interpretación de la Secretaría, en el sentido que sería reiterativo y se entendería subsumida en la indicación 35 que fue aprobada en la sesión anterior. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra sobre la indicación o más? Perdón, presidente, entiendo que quedaba por resolver si es que ese adicionalmente pasaba a ser un literal más o quedaba el adicional, ese, justamente ahí donde está en pantalla, dice adicionalmente si los hechos o expresiones discriminatorias que dieron lugar a la acción fueron expuestos a terceros, etcétera, etcétera. Si eso queda como un literal más o si se entiende, como en su momento lo habíamos entendido, que es adicional a todo lo anterior, se puede poner esto. Yo creo que cualquiera de los casos puede ser correcto, o tenerlo como una numeral, un literal en este caso, adicional, o como está previsto ahí en la indicación. Puede ser que quede más claro poniéndolo como un nuevo literal, pero es más bien un tema de claridad que de la comprensión de lo que se busca con ese inciso. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, la propuesta de la Secretaría de redacción, ¿cuál era? Ya, una nueva letra, pasaría a ser letra G. Letra G. Siguiendo la observación de la Corte Suprema, porque después la letra F es una letra que termina, que encierra todo, porque dice cualquier otra garantía de no repetición de actos discriminatorios que el juez estime conveniente. Entonces, por lo tanto, debería ir, o sea, como una letra F y como una letra F. Y después la última que engloba toda cualquier otra causal. De acuerdo. Gracias. Bien, de acuerdo también con ese cambio. Bien, no sé si hay más palabras sobre esta indicación. Ahí la Secretaría ha ido incorporando los cambios, ¿no? Entonces tendríamos que votar. No sé si hay alguna otra duda respecto de la indicación. Presidente, disculpe, aquí también en este nuevo literal, que ya se me olvidó la letra que sería una nueva literal F y el F anterior pasaría a ser G, ¿no? Para cerrar con ese, ¿sí? Sí. Dice, adicionalmente, el tribunal ordenará. Ahí también vamos a poner el tribunal podrá ordenar, ¿no? O quizás, dado que pasa a ser un literal nuevo, debería quedar bajo el mismo encabezado general de todos los literales y omitir de nuevo la idea de que el tribunal puede ordenar. Claro, por si tenía ese presidente, por eso en la primera columna verde, ahí se elimina, ahí dice, si los hechos, expresiones discriminatorias que dieron lugar a la acción fueron expuestas a terceros por algún medio de comunicación o por redes sociales, a difundir a costa del ofensor una aclaración o rectificación, porque más arriba dice, el tribunal podrá ordenar alguna de las siguientes. ¿Cuáles son? En este caso, a difundir. Porque ya podrá estar el enunciado. De acuerdo, perdón. Presidente. Queda consistente. Sí, no sé quién pidió la palabra. Sí, Matías. Mesa sí, Matías. Sí, no solamente que puede considerarse también, porque lo relevante es si va a ser facultativa o va a ser imperativa, ¿no? Y por lo que entiendo se acuerda que sea facultativa. En ese caso, yo creo que desde el punto de vista de la técnica legislativa, una buena solución es dejarlo como inciso cuarto, porque tiene una diferencia con el resto del listado en el sentido de que es respecto de un caso específico. Y eso justifica ponerlo separado del resto del listado, a mi entender. Y con eso, lo que habría que hacer es modificarle donde dice deberá ordenar y ponerle podrá ordenar. Y con eso se logra el mismo objetivo, se modifica menos y se mantiene la consistencia de un listado con medidas de aplicación general y una norma específica respecto de una situación
particular, muy concreta, muy descrita por lo demás. Y además está regulada en otros cuerpos legales. De acuerdo con eso. No sé quién más pidió la palabra, no alcancé a escuchar. Presidente, la verdad, pero si me permite, sí, senador Insus. Realmente han habido tal cantidad de sugerencias a lo largo de la redacción. Yo preferiría que antes de votarla, si usted la va a votar en una sola votación, que la leyeran entera, por favor, como queda. Claro, de todas maneras. De todas maneras. No sé si había otra palabra, alguien pidió la palabra, si no la pasamos a leer cómo quedaría la indicación con los cambios propuestos. Parece que no. Jimena, secretaria. Señor presidente, ¿qué vamos a votar? ¿Como una letra nueva o como un inciso final, adicionalmente, si los echan? Es una propuesta. Yo entendí lo último, la propuesta de Matías. De Matías, ¿no? Matías sugiere votarlo no como una letra F nueva, sino que dejarlo como un inciso final, como situación específica. Además de las otras, también adicionalmente, si sucede esta circunstancia, el juez podrá hacer Claro, por tratarse. Difundir. Y eso, él podrá en vez de ordenará. Ya. Entonces, votamos esa propuesta. Los cambios serían. Pero le damos la completa como queda. Ya. Dice. Agrega entonces un inciso tercero al siguiente tenor. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a los antecedentes acreditados en la causa, el tribunal podrá ordenar una o más de las siguientes medidas de reparación. A. Reconocimiento público de responsabilidad a través de disculpas públicas que deberán difundirse en medios de circulación pública, tales como páginas web, medios audiovisuales, prensa, entre otros. B. Anulación de todos los actos discriminatorios de carácter general o particular y de sus efectos de rehabilitación como asistencia de carácter físico o psicológico a cargo de la parte denunciada. D. Establecimiento o adecuación de protocolos o reglamentos de carácter interno que tengan por finalidad prevenir y eliminar toda forma de discriminación. E. Medidas educativas y de capacitación de trabajadores o funcionarios cuando el acto sea realizado por una persona jurídica de derecho público o privado. Y F. Cualquier otra garantía de no repetición de actos discriminatorios que el juez estime conveniente. Se eliminaría ese inciso y eso en todo caso se eliminaría y seguiría. Adicionalmente, si los hechos o expresiones discriminatorias que dieron lugar a la acción fueren expuestos a terceros por algún medio de comunicación o por redes sociales, el tribunal en la misma sentencia podrá ordenar al ofensor a difundir a su costa una declaración, aclaración o rectificación a través del mismo medio de comunicación, en el mismo canal, página, dominio o dirección web, según corresponda, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 19.733. La declaración, aclaración o rectificación será confeccionada por el denunciante, quien deberá presentarla ante el juez dentro del plazo de 20 días, contado desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. En caso que el medio de comunicación, canal, página, dominio o dirección web ya no exista, por haberse eliminado por otros motivos, el juez ordenará, al proveer dicha presentación, que la declaración, aclaración o rectificación se difunda por algún medio idóneo de control o propiedad del ofensor, según lo solicitado por el denunciante. A falta de esta presentación, el tribunal ordenará al ofensor publicar íntegramente el texto de la sentencia. Ese sería el texto que se propone aprobar para la indicación 39. Perfecto. Bien, pero lo sometemos a votación, si les parece. Muy bien. Senador, señor Kass, ¿cómo vota?
A favor. Gracias, senador señor Insulza. A favor. Gracias, senador señor Navarro. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 4 votos a favor. Unanimidad. Senador Chaguán. Ay, perdón, senador Chaguán, que no lo había visto. A favor. Ya, disculpe, sí. Muy bien, queda aprobado por unanimidad por los 5 miembros de la comisión. Ya. Bien. Ahora vamos a la indicación 40. De su excelencia el presidente de la República para incorporar la siguiente letra nueva. Agréguese el siguiente inciso final nuevo. Asimismo, en el caso de que el tribunal estimare que los actos o omisiones declarados como discriminatorios pueden ser además constitutivos de delito, deberá enviar de inmediato copia de la sentencia y demás antecedentes al Ministerio Público. ¿Está bien? Y yo estoy de acuerdo con esta indicación. No sé si su secretaria quisiera fundamental. Sí, presidente, gracias. Yo entiendo que esta indicación, de hecho, la revisamos en la sesión anterior cuando se le aprobó la indicación número 35, porque Sí. es complementaria y se Sí. aprobó con la misma votación. Tiene razón, está ahí puesto. ¿Me parece entonces, Así es. presidente? Así es. Sí. Gracias, presidente. Así es. Se aprueba. Muy bien. Vamos a la 41. Indicación del senador Latorre para agregar un número nuevo del siguiente tenor. Esto es al artículo 13. Sustituyes el artículo 13 por el siguiente. Artículo 13, recurso de apelación. La sentencia definitiva en la resolución que declare la inadmisibilidad de la demanda y las que pongan término al procedimiento o hagan imposible su prosecución serán apelables dentro del 5º día, salvo la sentencia definitiva, la que será apelable dentro del 10º día. Interpuesta la apelación, el tribunal elevará los autos el día hábil siguiente. La apelación de la sentencia definitiva y de las demás resoluciones apelables en que legalmente se hubieran solicitado oportunamente alegatos, se agregarán extraordinariamente a la tabla, dándole preferencia para su vista y fallo. Los alegatos de las partes serán oídos conforme a las reglas generales. El Tribunal de Alzada resolverá el recurso dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede en estado de fallo. Sí, bueno, esta indicación también, este artículo fue rechazado por falta de quórum en la sala. Lo que estamos haciendo es poner el texto aprobado por la comisión. No recuerdo la votación, cómo fue en la comisión, si fue unánime o no, eso habría que revisarlo. Que suprime la obligación que la ley impone a los abogados y abogadas litigantes de hacerse por escrito el día antes para que se rijan por las reglas generales. Esto es concordante con lo que sucede en la práctica. Recuerdo, dimos esta discusión largamente en la comisión en su momento. Mantiene el plazo de apelación en 5 días, lo amplía a 10 días respecto de la impugnación de sentencia definitiva y modifica la redacción de las reglas de vista de la causa, ¿no? El oficio remitido también por la Corte Suprema respalda la modificación propuesta. No sé si Matías quisiera también hacer el punto o comentar el oficio de la Corte Suprema sobre este punto. Presidente, en el informe únicamente nos referimos a aquellos aspectos en que proponían modificaciones, por lo tanto no tenemos nada que comentar aquí. Ya, bien. Se ofrece la palabra sobre la indicación. No sé, Jimena, secretaria, si tendrá por ahí a mano la votación de esta indicación en su momento en la comisión, para ver si hubo... Lo veo de inmediato. Ya. Se ofrece la Presidente, sería útil que pudiera leerse el oficio de la Corte Suprema respecto al particular, si está de acuerdo con el cambio del procedimiento. Bien, sí. Eso le preguntaba a Matías, pero claro, o sea, en el fondo lo que entiendo, Matías, corrígeme si me equivoco, es que la Corte Suprema no se pronuncia respecto, porque acá en el fondo no hay un cambio
o sea, respecto a lo que sale de la comisión, ¿no? Después en sala, claro, se cae por quórum, pero si no me equivoco, ese es el asunto, ¿no? Sí, presidente, lo que pasa es que el informe de la comisión, o sea, de la Corte, perdón, hace varios comentarios, más allá de los dos artículos que se le pidió que comentara, pero varios de ellos son como explicando la reforma y mostrando su parecer con esto. Entonces, nosotros en el informe que hicimos, el análisis que hicimos nosotros, no nos extendimos en eso, solamente nos enfocamos en aquellas partes donde proponía cambios. Por lo tanto, por eso no le puedo dar más luces sobre este punto. No sé si alguno de los asesores tendrá a mano el informe en relación a este punto, si nos pudiera... Sí, yo lo estoy viendo, senador, en este momento. Ya. Y claro, dice, esto no va a significar cambio respecto de esto, de aquello. Si quiere lo puedo leer, si es el interés de la comisión. Es más o menos una página de extensión. O sea, más bien si respalda, ese es como el punto central. Es básicamente descriptivo. No hace mayores juicios valorativos. Dice, por lo tanto, al final del último párrafo dice, por lo tanto, no pareciera pertinente formular reparos sobre este punto. Claro, pero mi pregunta es sobre el punto que nosotros aprobamos en la comisión, ¿no? Porque esta indicación la aprobó la comisión, pero se cae en sala. Entonces mi pregunta es, la Suprema se refiere a este punto de este artículo que aprobamos en la comisión, ¿no? Estoy buscándolo. Claro, es distinto, efectivamente, porque el comentario que hace la Corte es en relación con el texto aprobado por la comisión que fue en el primer informe. Quiere decir Claro, que nosotros le mandamos. Claro, ese es el... Y aquí... Tantas cosas abiertas, difícil. Accidental. Ah, no, sí, es el mismo, presidente. Sí. Es el mismo texto. El mismo texto aprobado en la comisión, ¿cierto? El último párrafo dice... Sí, sí. Sí, pero sí, es el mismo, exactamente el mismo texto. Y por así decirlo, da su venia, digamos. Claro, como que no hace propuesta de modificación o... No. Ese era mi punto. Bien. Ya. Presidente, sí. En la... Ay, sí. Ay. Dame un segundo. ¿Qué fue lo que apareció aquí ahora? Hay una votación del párrafo que dice: la apelación de la sentencia definitiva y las demás resoluciones apelables que legalmente se hubieran solicitado oportunamente alegatos se agregarán extraordinariamente a la tabla, dándole preferencia para su vista y fallo. Los alegatos de las partes serán oídos conforme a las reglas generales. Aquí hubo una reapertura de debate y se aprobó con los votos favorables de los senadores señores Latorre y Moreira y la abstención de la senadora Proboste. Moreira y yo a favor, y se abstuvo la senadora Proboste, ¿eso? Claro.
Presidente, aquí encontré una valoración de la Corte. Dice, esta regla parece ser compatible con el interés de los litigantes y por lo tanto parece más adecuada a la que contempla actualmente el texto vigente de la ley 20.609. Y ahí, bueno, ahí continúa, pero eso es el... Claro. Perfecto. Bien, bueno, no sé si hay más palabras, preguntas, comentarios con esta indicación, si no la votamos. No hay más palabras con esta indicación. La ponemos en votación entonces, secretaria, por favor. En votación entonces la indicación número 41. Senador Chaguán, ¿cómo vota? A favor, señora secretaria. Gracias. Senador Katz, ¿cómo vota? A favor. Senador Insulza. A favor. Gracias. Senador Navarro. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Ahora corresponde la indicación número 42 al artículo segundo, o sea, que es del artículo segundo, trata del Código Penal. La indicación 42 del honorable senador señor Moreira para eliminar la frase orientación sexual o afectiva, género, identidad o expresión de género. Esta indicación habría que darla por rechazada, señor presidente, porque se rechazó la indicación número 11, que es sobre la misma materia. Así es, eso le iba a decir, que ya lo vimos en la indicación 11. ¿Les parece darla por rechazada? Sí, o sea, es algo procedimental, entiendo, ¿no? Sí, está por rechazada con la misma votación de la 11. Bien. Después la indicación 43 de la honorable señor Piu para incorporar a continuación de la palabra cero positividad la siguiente frase: y el trabajo, profesión u oficio. Esta habría que darla por aprobada porque se aprobó la indicación número 12 en los mismos términos. Así es. En la misma votación. Vamos por aprobada entonces. Después tenemos la indicación número 44 del honorable senador señor Moreira para eliminar la frase la orientación sexual o afectiva, el género, la identidad o expresión de género. Con la misma razón de haberse rechazado la indicación 11, debería darse por rechazada esta indicación 44. Muy bien, la damos por rechazada. Por el contrario, la indicación 45 del honorable senador señor Piu incorpora a continuación de la palabra cero positividad la siguiente frase: el trabajo, profesión u oficio, que también al hacer aprobada la indicación 12 deberíamos darla por aprobada. Muy bien, la damos por aprobada la indicación del senador Piu. Y finalmente la indicación 46 que agrega un artículo transitorio nuevo de su excelencia el presidente de la República, que dice lo siguiente: artículo transitorio. Las disposiciones contenidas en el título segundo de la ley 20.609, introducidas por la presente ley, solo serán aplicables a los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, a los procedimientos que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley y que aún se estuvieran ventilando en primera instancia, les serán aplicables los artículos 12 bis y 13 de la ley 20.609, introducidos por la presente ley. Bien, de acuerdo con esta indicación. Su secretaria, si la quisiera fundamentar. Sí, gracias, presidente. Básicamente con esta indicación lo que hacemos es reiterar algunos comentarios que al respecto se hicieron durante la primera parte de la tramitación en esta misma comisión y fundada básicamente en el hecho que se han aprobado una gran cantidad de modificaciones que pueden tener eventualmente una incompatibilidad con las normas actuales o las que digamos, las vigentes respecto a las modificaciones de la 20.609 y por lo tanto parece necesario alterar la regla de vigencia in actum de las normas procesales, tal como lo hace el artículo 483 del Código Procesal Penal y el artículo primero transitorio de la Ley 19.968, estableciendo esta norma transitoria sobre la aplicación de la ley. Y por lo tanto, y adicionalmente,
dado que entendemos que el régimen recursivo que ofrece esta nueva propuesta de normativa es más ventajosa para las partes que el actualmente vigente, y es por eso que proponemos una regla excepcional que hace aplicable lo dispuesto en esta ley a aquellas causas que aún no han pasado a conocimiento del Tribunal Superior, en este caso la Corte de Apelaciones, a fin de que la fase de recursos quede reglada por esta ley. De ahí la excepción del inciso segundo de esta indicación. Si quedara alguna duda, Mario Bustos puede complementar. Bien, sí, no sé, Mario, si quisiera agregar algo. A mí me parece que está bien. Que Gracias, presidente. Solamente puntualizar, como dijo la subsecretaria, normalmente las normas procesales rigen in actum y en general eso ocurre cuando se cambian ciertas diligencias puntuales específicas sobre una actuación procesal. Por ejemplo, cuando se modificó el procedimiento de legalización de documentos que hacen las veces de instrumentos públicos por el trámite de apostilla, no fue necesario que esa norma solamente rigiera a procedimientos que se iniciaran con posterioridad y fue aplicada a los procedimientos ya vigentes. Cuestión distinta es, y por eso nosotros pensamos y reiteramos que es propicia esta salvedad, cuando la reforma es estructural. ¿En qué sentido? Cuando se cambian las fases procesales que articulan el procedimiento. Así, por ejemplo, sin una regla de especialidad, si un procedimiento actualmente vigente ya fue evacuado el informe de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones recibió un informe, la Corte de Apelaciones recibió un informe del requerido. Y esta ley entra en vigencia en esa fase procesal. ¿Qué pasa con ese informe? La parte demandante puede rendir prueba, porque la ley anterior descansaba en el informe. El juez, ¿qué puede hacer con ese informe? ¿Lo tiene que considerar o tiene que quedarse atado a si es que alguna de las partes quiere rendir prueba? Entonces, genera una incertidumbre tal que preferimos que las expectativas que se dieron para aquellos que iniciaron el procedimiento con la anterior legislación se mantengan con esa legislación para que su expectativa no sea destruida cayendo en esta incertidumbre. Como decía la subsecretaria, normalmente estas reformas estructurales van de la mano con una norma transitoria, como ya lo dijo la subsecretaria, el artículo 483 y siguientes del Código Procesal Penal, el artículo segundo transitorio de la ley 20.087 que genera la nueva justicia laboral y el artículo primero transitorio de la ley que crea el Tribunal de Familia. Todos estos artículos, previendo esta incertidumbre, señalan y sostienen que estas modificaciones procedimentales únicamente van a regir desde cuando van a regir únicamente a los procedimientos que se inicien durante la vigencia de esta ley y todo lo anterior que era regido por la ley antigua. Nosotros con todo hicimos la contraexcepción, si se quiere, en donde la regla va a ser in actum respecto al régimen recursivo. ¿Por qué? Porque entendemos que el régimen recursivo que estamos ofreciendo en base a esta propuesta de esta comisión es mucho mejor para ambas partes. Uno, porque, tal como fue avalado por la Corte Suprema, se establece un plazo de 10 días para la apelación de la sentencia definitiva, plazo que es concordante con la regla general. Dos, la ley actual, el texto vigente de la ley 20.609 no establece expresamente el recurso de casación, tanto de forma como de fondo, lo cual acá sí acontece toda vez que se hace íntegramente aplicable el Código de Procedimiento Civil con la mención a el título que contiene las casaciones. Y por lo tanto, en definitiva, tenemos un sistema recursivo mucho más robusto y como las causas actualmente en primera instancia
no tendrían esta incertidumbre al pasar a segunda instancia, entendemos que no sería una cuestión compleja y que iría en directo beneficio para los intervinientes. Eso, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mario. ¿Se ofrece la palabra sobre la indicación? ¿Se ofrece la palabra? Yo tenía mis dudas, presidente, en relación porque efectivamente las normas procesales rigen in actum, y que en definitiva acá cuáles podrían ser los efectos. Pero la subsecretaria ha explicado los efectos y la posición del Ejecutivo, al igual que Mario, y por tanto yo me doy por satisfecho de esa explicación. Muy bien, de acuerdo, señor Chaguán. Se ofrece la palabra, si no lo ponemos en votación. No sé si hay algún otro comentario o pregunta sobre esta indicación del Ejecutivo. Bien, la ponemos en votación. Muy bien, senador Chaguán, ¿cómo vota la indicación 46? A favor. Gracias, senador Kass. A favor. Senador Insulza. A favor. Gracias, senador Navarro. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobada por unanimidad. Presidente, me faltó reiterar que con ocasión de la discusión del artículo 12, que se cayó el texto aprobado en la sala y propuso la comisión, eso, las indicaciones 50 a 53 se presentaron a un texto inexistente, por lo tanto habría que darla por rechazada. Reiterar eso, salvo que su señoría estimasen ver y aprobarla como idea, que no lo dije anteriormente. Si quiere Estoy de acuerdo con el criterio de la Secretaría de darlas por rechazadas. No sé si hay algún otro comentario o propuesta. Bien, las damos por rechazadas entonces. Muy bien. Y queda despachado el proyecto. Muy bien. Muy bien. Estamos contentos, presidente. A la comisión, al Ejecutivo también, su secretaria y equipo. ¿Les parece, eso sí, antes en el tiempo que queda de la sesión, que Matías pueda dar cuenta, que lo habíamos comprometido también anteriormente, el informe de la Suprema, el oficio de la Suprema, porque eventualmente pudiese haber modificaciones, ya sea formales o sugerencias, digamos, que en la tramitación se nos hayan pasado y que podamos revertir o mejorar, digamos, en sala. Igual esto después, si se aprueba, va a la Cámara de Diputados, obviamente, sigue el trámite. ¿Presidente? Sí, subsecretaria, perdón. Sí, perdón. Simplemente agradecer la tramitación en la comisión de este proyecto de ley, que para el Ejecutivo es del mayor interés. Está en nuestro programa de gobierno la reforma a esta ley, ha sido una tramitación muy seria, responsable, con altura de mira en su discusión. Y junto con eso quería solicitar que nosotros también como Ejecutivo hicimos una revisión, un análisis del informe de la Corte Suprema, y dado como usted señala que asimismo pudiera tenerse presente para futuras indicaciones en su segundo trámite o en la sala, quisiéramos también, si usted nos da algunos minutos para exponer eso, después de Matías. Perfecto, sí. No, me parece muy bien. No sabía aquello, pero me parece bien incorporarlo. Tenemos hasta las 5:30, entonces la idea es distribuir el tiempo, y obviamente si nos dejan por escrito sus comentarios a la comisión para también tenerlos presentes a la hora de la tramitación en la sala. De acuerdo, cuente con ello. Muchas gracias. Muy bien. Matías Mesa comienza. Bien, presidente. Bueno, ya saludé a todos los presentes y presentes.
las y los presentes. Voy a tratar de hacerlo muy, muy breve. Los invito a revisar, si les parece pertinente, el informe que enviamos el viernes, donde está en detalle cada uno de los elementos que la Corte relevó en su informe. Como les señalé ya con ocasión de las intervenciones anteriores, nuestro informe se centra principalmente en aquellos aspectos que la Corte invita a modificar, ¿no? Algunos de ellos son de carácter puramente técnico, que requieren intervenciones menores al texto. Otros también de carácter técnico que requieren intervenciones mayores, como les voy a comentar, y otros que tienen un carácter más bien sustantivo, ¿no? Que tiene que ver un poco con cuál es la definición política que quiere tomar la comisión en cada uno de las situaciones que la Corte, sobre las cuales la Corte se pronuncia. Un ejemplo de eso es precisamente el si debía ser de carácter facultativo o de carácter imperativo la medida reparatoria, ¿cierto?, de réplica, ¿no?, en el artículo 12. Bien, el informe aborda, también les mencioné, ¿cierto?, que el informe se pronuncia sobre las normas de quórum constitucional que identificó la Secretaría, pero además, por así decirlo, se toma la libertad de hacer comentarios sobre otras normas, ¿no?, otras disposiciones, algunas de las cuales da su venia, ¿no?, hace una descripción, compara con el texto actual y da su venia, y otras que hace recomendaciones. El informe se centra exclusivamente en estas últimas, ¿no?, que de alguna manera proponen algún cambio en lo que se ha aprobado. Primero, el tema de la incompatibilidad de acciones es bien complejo, está ahí bien detallado en el informe, pero no me voy a meter ahora porque la comisión ya se hizo cargo de esta situación, ¿no? Con el texto que ya ha sido aprobado en estas sesiones, está resuelto los problemas que detectó la Corte Suprema. En cuanto a las medidas de reparación, bueno, me remito a lo que ya mencionamos y también ya está resuelto y acogido, digamos, lo que la Corte propuso. Y aquí ya entramos en la materia de aquellas normas que no fueron consideradas como de orden de orgánico constitucionales por la Comisión. Sin embargo, la Corte, de todos modos, emite su opinión. Es importante aquí tener claro que no es que la Comisión esté señalando que ella considera que estas son normas o disposiciones de carácter orgánico constitucional, porque en ningún momento el informe lo dice ni lo insinúa, ¿no? Simplemente dice que pueden tener un efecto relevante en la efectividad de la ley. Primero, sobre este punto, cabe mencionar que hace una referencia a los objetivos de la ley, y le parece que el contenido de la ley no responde de manera suficiente al objetivo que la misma ley se plantea, de erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación, ¿no? Dice que un mecanismo judicial no es suficiente para ello, pero no propone algo particular concreto, ¿no? Ahí habría que tener también presente que el proyecto de ley establece un mandato para elaborar políticas públicas, tomar medidas a los diferentes organismos públicos y también establece, ¿cierto?, que se incorpore en el Plan Nacional de Derechos Humanos la cuestión de la no discriminación. Entonces, eso es lo que se puede decir sobre ese punto. Respecto a las definiciones de discriminación, ahí sí hay un punto interesante que levanta la Corte, que quizás voy a tener un poquito más aquí, porque la Corte manifiesta que su acuerdo respecto de la modificación que hace la Comisión en relación con el proyecto actual, en el entendido de que se establece la posibilidad con esta modificación, ¿cierto? No sé si recuerdan la definición, pero se agregó la conjunción o en la definición para permitir la configuración de una hipótesis de acto discriminatorio autónomo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el acto discriminatorio por sí mismo puede resultar discriminatorio sin necesidad de que constituya una vulneración de derechos fundamentales adicionales, ¿no? Ahora, compartiendo la Corte Suprema el criterio, ¿cierto?, y señala una serie de la doctrina que habría anotado este problema, etcétera, etcétera, y el derecho internacional, etcétera, etcétera, hace todo
un recorrido para justificar esta modificación, señala que no le parece suficiente la manera, la técnica legislativa con que se hace esta intervención, ¿no? ¿Qué es lo que dice en esta materia? Dice, mire, tenemos una ambigüedad porque la manera, con solo agregarle esta conjunción, este o, los gajes del teletrabajo. Bien, entonces lo que dice aquí la Corte es que agregándole el o, se genera una ambigüedad de que no queda claro si lo que efectivamente se está buscando es la posibilidad de una hipótesis autónoma o estamos frente a una agravante, ¿no? Entonces ahí sugiere atender este problema, a lo que uno puede agregar también que se provoca una dificultad, y aquí no sé si podré compartir, que puede ser útil que lo vean, porque como es medio... Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve el... Sí. ¿Sí? Sí, se ve el texto. Sí. Lo que dice ahora el artículo 2, ¿cierto? Lo pueden ver acá en esta parte, que señala que la discriminación se efectuada por efectos del Estado particulares, que... perdón, esta no es la diapositiva correcta. No la tengo acá. Bueno, me van a disculpar, pero el punto es que la Corte aquí sugiere entonces que se modifique un poco la redacción porque señala que se produce esta ambigüedad, que no queda claro si es una hipótesis alternativa o una agravante de la situación de discriminación, y sugiere para ello que se establezca que la discriminación puede o no provocar una privación, perturbación o amenaza de derechos fundamentales. Y de esta manera quedaría claro, sin lugar a dudas, que esa es la intención, ¿no? Que hay una hipótesis autónoma de discriminación, y eso es lo que se ve acá, ¿no? Esta es la propuesta en el fondo, cambiar este o que se agregó en la discusión, cambiarlo por que pueda o no provocar la privación, de manera de dejar claro cuál es el sentido, porque además también esta conjunción genera la dificultad para determinar cuáles son los elementos que está uniendo esa conjunción, ¿no? Ahí en el informe pueden ver en detalle, así como el análisis más sintáctico de esa situación. Y también el proyecto, el informe de la comisión de la Corte, perdón, propone que se incorpore el carácter sistemático, masivo o colectivo de la discriminación estructural en la definición de la discriminación estructural en el artículo 2 bis, ¿no? Eso es un cambio significativo, sin lugar a dudas, ¿no? Y él hace un razonamiento de la Corte señalando que esto vendría, lo extrae de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese elemento que faltaría, y también en el informe pueden ver el detalle de cómo es ese razonamiento de la Corte. Bien, y también agrega además la propuesta de eliminar la definición de discriminación directa del 2 bis, porque quedaría ya incorporada en la definición del artículo 2, modificada, ¿no? De acuerdo a la sugerencia de la Corte. En el informe pueden ver bien los detalles ahí de cómo nosotros hicimos el ejercicio de convertir en propuesta de texto las sugerencias de la Corte, porque la Corte no hace ese ejercicio, ¿no? Entonces nosotros lo complementamos con eso y lo pueden ver en la Corte. Lo pueden ver en el informe nuestro. Respecto de la legitimación activa, en particular de la cuestión de las acciones colectivas o difusas, la Corte aquí comparte el criterio de que se incorpore, pero anota cierta insuficiencia de la regulación. En particular, menciona a modo de ejemplo la cuestión de la interacción entre el actor y las presuntas víctimas, porque sabemos, ¿cierto?, en una demanda colectiva, quien demanda es una organización, ¿no?, en nombre de las presuntas víctimas, que son muchas, ¿no? Entonces dice, no está claro cómo se van a relacionar esos dos actores. Tampoco están claros cuáles son los efectos de la sentencia, si va a tener efecto erga omnes o no. Entonces sugiere que se estudien modelos de acción colectiva sobre intereses difusos o colectivos, valga la redundancia, y menciona, ¿cierto?, como ejemplo la ley del consumidor. En cuanto
con esto ya estoy terminando, la reserva de acciones, respecto a la reserva de acciones, ya esto un poquito, tratar de hacerlo más... a la Corte le hace ruido, o sea, la Corte comparte que se genere esta posibilidad de una reserva de acciones en relación con la acción de indemnización. Y lo considera adecuado porque dice, mire, son solo 90 días para accionar y puede suceder dos cosas, básicamente. Una, que los daños surjan después de esos 90 días para accionar, ¿no? Y también que las pruebas, que en 90 días uno no alcanza a juntar todas las pruebas. Entonces es bueno que se pueda reservar. Pero le hace mucho ruido la reserva de pleno derecho, ¿no? Y lo que sugiere es que la reserva se haga a petición de parte, en el escrito de la demanda, como se suele hacer en una reserva de esta naturaleza, donde el actor, el demandante en este caso, señale cuáles son los elementos que se reservan. Esa es un poco la propuesta y ahí en el informe van a encontrar cómo se puede hacer esto en términos de texto, ¿no? Ahora, igual a nosotros nos llama la atención que precisamente el carácter impredecible de los que podríamos llamar daños sobrevinientes, o sea, de aquellos daños que surjan después de los 90 días que la ley establece como plazo para presentar la acción, son precisamente impredecibles, ¿no? Entonces, cuesta pensar cómo el demandante se las va a arreglar para identificarlos de manera previa, ¿no? Entonces hay como una suerte de contradicción en lo que propone la Corte Suprema. Y por otro lado, si uno imagina esto de una lógica más forense, ¿cierto? Más de abogado litigante, lo que va a generar va a ser una reserva genérica, lo que se conoce como una cláusula de estilo, ¿no? En los contratos, no que se ponen todos los contratos, aquí se pondrían en todas las demandas y se reserva la acción para todos los daños que sobrevengan. Entonces se va a generar al final un poco el mismo efecto que produce la reserva de pleno derecho, ¿no? Y bien, respecto de la demanda verbal, aquí hay una cosita técnica muy menor que yo creo que se puede corregir, que es la cuestión de que no sé, cuando se regula cómo se presenta la demanda de forma verbal, se señalan algunos aspectos que tienen que constar en el acta. Y ahí no se señalan los datos del demandado, que son evidentemente indispensables para poder continuar con una demanda de orden civil, ¿no? Entonces, eso yo creo que se puede corregir de una manera muy simple. Y lo otro que señala es que cuando se regula, ¿cierto?, la demanda verbal dice, mira, se levanta acta, o sea, el funcionario ahí tiene que levantar acta y esa acta termina con el proveído. ¿Qué significa que termina con el proveído? Que además del acta que toma el funcionario tiene que venir la resolución del tribunal, que en el fondo que es que recibió la demanda y que le da curso a la demanda. Y ahí lo que dice la Corte, mire, si usted me obliga a hacer eso, lo que va a generar es, o sea, primero hay un problema ahí porque la verdad es que cuando el funcionario que toma acta no es el juez. Entonces, ya va a tener que obligar al juez a venir a dar el proveído. Y segundo, va a generar un incentivo para que se presente la demanda de forma verbal, porque las demandas escritas no tienen esa inmediatez. Entonces, ahí sugiere, ¿cierto?, mantener la demanda verbal, mantener la toma de acta, pero que el procedimiento aplicable al acta verbal, a la demanda verbal sea exactamente el mismo que la escrita desde el momento que se toma el acta y manteniendo, por cierto, la entrega inmediata de la copia del acta, pero no que en esa copia tenga que ir el proveído. Bueno, respecto a ciertas inconsistencias en materia de admisibilidad también ya fueron resueltas. Y aquí hay otra cosa que ya es sustantiva, que es lo de las medidas provisionales. Ahí la Corte identifica que hay dos tipos de medidas, ¿cierto? Las medidas conservativas, que son las de mantener el statu quo, y las medidas provisionales innovativas, que son las que ordenan ejecutar un acto que no se ha llevado a cabo en forma provisoria, ¿no? Antes de resolver, antes de dictar sentencia, ¿no? De alguna manera son medidas que modifican el statu quo como medida cautelar, no como sentencia. Y ahí la Corte toma distancia y dice, mire, yo creo que acá usted tiene que distinguir los requisitos para ambas porque hay que ser más exigente a la hora de hacer una medida innovativa que a la hora de hacer una medida conservativa, ¿no? Y ahí dice qué elementos hay que tener, están en el informe. Ahora bien, ahí también la Corte igual tiene un cierto desliz, ¿cierto? Porque menciona la legislación de familia como un ejemplo de esto, que efectivamente el artículo 22 de la Ley de Tribunales de Familia así lo establece,
y luego menciona el artículo 444 del Código del Trabajo, que en realidad es un contraejemplo, porque el Código del Trabajo también se permiten este tipo de medidas, pero no hace una distinción, se aplican los mismos requisitos tanto para las innovativas como para las conservativas. Entonces, ahí uno podría decir que hay antecedentes en la legislación actualmente vigente, en este caso laboral, que van en la misma línea de lo que establece el proyecto. En cuanto a la carga de la prueba, aquí también se puede hacer, es una cosa técnica que se podría arreglar, que dice que le valora la atenuación de la carga de prueba del demandante, ¿cierto? Que establecía en el artículo 10, pero dice que esta norma de apreciación de la conducta de las partes, no sé si lo recuerdan, pero que hablaba de que el juez podía ver si es que había actuado de buena o mala fe a la hora de ponderar la prueba, no tiene sentido en el contexto de este procedimiento, porque este procedimiento consagra el régimen de evaluación de la prueba de la sana crítica. Entonces, en el régimen de la sana crítica no necesita más flexibilidad porque es el régimen más flexible que hay. Por tanto, como que carece de sentido, y ahí llama a la Corte a eliminar esa mención. Y además, con esto considera la Corte que además se reforzaría la atenuación de la carga de la prueba al no hacer alusión a la buena o mala fe de los litigantes. Y finalmente, lo que les mencionaba de técnica legislativa, pero que requiere un cambio mayor, la Corte manifiesta, con esto termino, presidente, la Corte manifiesta una preocupación significativa en la manera en que está construido el proyecto, precisamente porque establece un procedimiento especial y designa como norma supletoria el Código de Procedimiento Civil. Y esto va a generar, anticipa a la Corte una serie de dificultades de determinación de cuál es el procedimiento aplicable, que solo se van a resolver en la práctica, ¿no? A través de la sentencia, a través de lo que se llama jurisprudencia, ¿no? Y eso llama a la Corte a evitarlo y sugiere para ello que se establezca, en vez de la norma supletoria del CPC en general, la norma supletoria el juicio sumario. Entonces, el juicio sumario como estructura, y sobre la base del juicio sumario hacer los cambios que sean necesarios, los ajustes que sean necesarios, esto en la carga de la prueba, en las medidas provisionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso resolvería las cuestiones, pero eso evidentemente es una intervención mayor, aunque puramente de técnica legislativa, pero es una intervención mayor en términos de la redacción del texto. Eso, señor presidente, espero no haberme extendido más de la cuenta. No, muy bien, muchas gracias, Matías. Además está por escrito ¿Podríamos tener copia del informe, presidente? Bueno, yo no soy miembro de la comisión, a lo mejor ustedes lo tienen, pero me gustaría tenerlo, si es posible. Claro, lo compartimos. Jimena, ¿no? Se lo puede compartir al... Sí, cómo no, de inmediato. Muchas gracias. Muy bien. Subsecretaria, ahora sí, en el tiempo que queda. Muchas gracias, presidente. Le quiero pedir a Mario, por favor, que fue quien él y su equipo realizaron este análisis, que pudiera exponerlo. Y brevemente, sin perjuicio de que vamos a hacerlo llegar por escrito. Muchas gracias, presidente. Presidente, ahora sí, saludarlo a usted, no lo había saludado, y por su intermedio saludar a toda la comisión y a aquellas personas que están siguiendo la transmisión. No me voy a extender en hacer una relación del informe porque el representante de la biblioteca fue bien claro en qué dice el informe, sino en algunos puntos en donde tenemos algunas discrepancias con la Corte y que entendemos en consecuencia que en general el proyecto que hemos trabajado en esta comisión está completo, es un proyecto procesalmente siempre son perfectibles, pero que responde adecuadamente a varias de las dudas jurídicas que manifiesta la Corte y, por lo tanto, queríamos dejar constancia de ello y de otras cuestiones que tienen relación con aseveraciones de la Corte. Primero señalar, tal como señalaba el representante de la biblioteca, que la Corte en general lo que hace es dividir su estudio en dos. En una primera parte, las normas que efectivamente se les pide consulta, y luego hace un análisis más laxo de otras normas jurídicas que, si bien no tienen relación directa con
aspectos de organización y atribuciones del tribunal, y la Corte estimó igualmente hacerlas ver. Primero, comentar un poco respecto a la superposición de acciones, tanto de protección, tutela laboral y no discriminación. Si bien es cierto que esto ya está zanjado con el proyecto, entendemos que igual es necesario tener claros los puntos y por qué creemos que el proyecto está bien diseñado. Y en ese sentido, por ejemplo, dice la Corte que una de las falencias del proyecto es hacerse cargo de algo que ya existe, porque la ley actual resuelve el tema de esta incompatibilidad y que por lo tanto se lee implícitamente que no era necesario explayarse en esta materia. Aquí nosotros, como pusimos en la comisión, entendemos que es una cuestión que meritaba regularse de mejor manera. Entendemos que muchos de los actuales numerales que la ley trata como admisibilidad no lo son, y por lo tanto había que tener una regulación más minimalista. Y ciertamente el tema de la superposición de acciones no era un tema de mera admisibilidad. Sin embargo, y en ese entendido, valorando ese valor agregado del proyecto, igualmente nos queda la duda y la inquietud de que la Corte señala que para que una acción sea incompatible con otra, una tiene que estar íntegramente incorporada en la otra. Esto significaría, por ejemplo, que si yo presento una acción de no discriminación, yo igualmente podría presentar una acción de protección si es que no está íntegramente contenida esta en aquella. ¿Por qué nos preocupa? Porque la regla que diseñó la comisión en su origen, en el primer informe, básicamente pedía que hubiese identidad de persona y identidad en los hechos para avalar la incompatibilidad. ¿Por qué? Porque uno, son conceptos muy determinados, súper precisos, hechos, personas. Y dos, porque a pesar que apuntan a cuestiones distintas, muchas acciones no se pueden presentar, incoar conjuntamente, por cuanto su finalidad material muchas veces es la misma, independientemente de cuál sea el bien jurídico afectado, su finalidad material es la misma, y por lo tanto estimábamos que no era propicio establecer la triple identidad. Por ejemplo, cuando se deja sin ejecución una obligación de no hacer, donde yo me obligo a no hacer algo. La ley a mí me da tres opciones en general, que son pedir la ejecución de la cosa, que lo haga un tercero a expensas de mi deudor, o pedir directamente la indemnización de perjuicio. Esas tres opciones no se pueden solicitar conjuntamente, por más que apunten a lo mismo y sean las mismas personas. Falla la causa a pedir, si se quiere, el fundamento jurídico que se busca. Y aún así, la ley estima que no se pueden superponer por cuanto apuntan a un mismo objetivo material. Si pido la indemnización de perjuicios, es porque no quiero la ejecución forzada, por ejemplo. Aquí sería algo similar. Si pido la acción de no discriminación, es porque no quiero irme por protección, y viceversa. Entonces, esa regla nos queda dando vuelta y con preocupación qué es lo que se entiende por que una acción esté íntegramente contenida en otra, por cuanto es una expresión extraña
en nuestro ordenamiento jurídico. La ley civil no conoce el tema de que es íntegramente contenida, a pesar que se entiende la intención. Y por tanto, y además tenemos que entender que estamos en la fase más preliminar del procedimiento, en donde el único antecedente que va a tener el juez es la demanda y nada más. Eso respecto a ese punto, que quería dejarlo básicamente como punto de mejora, ver cómo resolver ese tema básicamente para no producir incerteza y ser coherente con otras hipótesis en donde, no obstante, no haber identidad en la causa a pedir, la ley nacional igualmente impide que hayan dos acciones conjuntas. Otra cuestión más que nos hizo ruido es que la Corte señalaba que era un error en alguna parte decir que el libelo, la demanda, podía ser declarada inadmisible toda vez que el proyecto elimina el artículo de la inadmisibilidad y que por lo tanto la única clase de inadmisibilidad que hay es cuando la demanda fuera extemporánea, fuera de plazo. En ese sentido, entendemos que la Corte olvida que esto se enmarca dentro del ordenamiento jurídico general y tanto desde el Ejecutivo como desde la Comisión hemos sido majaderos en hacer supletorio el Código de Procedimiento Civil. Y ese código establece muchas hipótesis de admisibilidad que no están en esta ley, pero descansan en la regla general. Por ejemplo, todo escrito tiene que tener una suma. ¿De qué se trata? O sea, los que son abogados entienden que está el escrito y dice, en lo principal presenta demanda, en el otro sí acompaña documento. Esos son requisitos comunes a todo escrito. Toda demanda tiene que cumplir ciertos requisitos que son los señalados en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Designar el tribunal, designar a las partes, señalar los hechos y derechos en que se apoya, señalar las peticiones concretas. La primera actuación procesal de las partes tiene que venir con patrocinio y poder conforme la ley 18.120. Por lo tanto, hay un conjunto de reglas de admisibilidad que toda demanda tiene que cumplir. Y por lo tanto, el hecho de que en esta ley se haya eliminado un artículo de admisibilidad no es óbice para aplicar las reglas de admisibilidad general. Por lo tanto, entendemos que ahí yerra la Corte al decir que no entiende por qué se mantiene la terminología de admisibilidad toda vez que esta ley elimina el artículo de admisibilidad. Lo elimina, efectivamente, pero nos queda todo el ordenamiento jurídico atrás que tiene muchos casos de inadmisibilidad de cualquier escrito que sea por hechos de que no cumpla formalidades especiales. Recordamos que en derecho procesal, a diferencia del derecho civil, los actos jurídicos procesales por regla general son solemnes y por lo tanto la admisibilidad y la formalidad es muy importante en el derecho procesal. Para ir cerrando, otro tema que nos llamó poderosamente la atención era básicamente lo que dice la Corte respecto a la reserva de la acción civil. Acá nosotros disentimos de lo que dice la Corte, avalamos lo que dice el proyecto y creo que el asesor de la biblioteca tocó el tema tangencialmente. ¿En qué sentido? En que la Corte dice que para ser objeto de la reserva, yo, demandante civil, cuando deduzco mi demanda de no discriminación, debiese anunciar qué perjuicios son los que yo voy a reservar y cuáles no. Eso tiene un conjunto de problemáticas que parten desde la base de lo que
justamente el Ejecutivo acusó en su primer minuto que el proyecto necesitaba una intervención más general, como la que resultó, si se quería admitir la acción civil. ¿Por qué? Reservarse una acción implica no ejercerla ahora o no ejercerla en su totalidad. Por lo tanto, por ejemplo, yo soy actor civil, demandante civil, y digo que en este juicio yo voy a demandar el daño emergente, el daño que sufrí directamente por el acto discriminatorio. ¿Qué pasa si es que, y me reservo por tanto el lucro cesante, que son las pérdidas de oportunidad que voy a tener en el futuro? ¿Qué pasa si en este procedimiento de no discriminación no logra probar todo su daño emergente, todo su daño civil? Como no se reservó esa especie de daño, eso implica que esa persona no va a poder demandar ese daño en un juicio civil posterior. O, por ejemplo, ¿qué pasa si este daño emergente es continuado? Por ejemplo, el acto discriminatorio no solamente era un acto discriminatorio, sino que también un delito, y esta persona, un delito de lesiones, por ejemplo, el acto discriminatorio se cometió dentro del contexto de un delito de lesiones. Recordemos que esta ley se conoce nominalmente como ley Zamudio, y justamente ahí hubo lesiones con resultado de muerte. Por lo tanto, daños pueden haber, pero quizás en esos 90 días de interposición de esta acción no son totales. ¿Qué pasa entonces si es que yo digo que no me reservo mi acción respecto al daño emergente porque quiero hacerla valer en este juicio? Y los daños siguen creciendo, creciendo, creciendo. Eso significa que esos daños yo no los voy a poder solicitar más adelante. Entonces, esa postura de la Corte no la compartimos. Por el contrario, entendemos que la postura correcta es que la reserva debiese existir a todo evento. Y no es necesario que el tribunal la conceda, y no debiese ser necesario que la parte la pida. ¿Por qué? Y aquí centramos un poco con el ordenamiento civil general. El artículo 1698 del Código Civil señala que incumbe la prueba de la obligación a quien alega esta o aquellas. Luego, con la sentencia, lo que hace el demandante es acreditar la existencia de una obligación de reparar. La sentencia obviamente es condenatoria. Luego, lo que le queda al demandado es probar que ya cumplió esa obligación. Por lo tanto, no debiese haber ninguna regla que habilitase o no habilitase a esta persona para demandar más adelante. Tendrá que ser entonces el demandado cumplir. Eso respecto al punto de la reserva. Entendemos que la reserva debiese ser general y que por lo tanto no debiese estar supeditada a un mandato del juez. Respecto a el tema del acta, de por qué hay ciertos elementos cuando la demanda es verbal que constan en el acta que son distintos a lo del artículo 254, plenamente de acuerdo con lo que dijo el asesor de la biblioteca y plenamente de acuerdo con la Corte. ¿Por qué el Ejecutivo hizo esa propuesta? Básicamente porque eso está tomado textualmente del artículo 704 del Código de Procedimiento Civil y, al parecer, no ha generado mayor problemática por cuanto es un artículo que no ha sido modificado desde su generación en el año 1903. Lo mismo respecto a la buena fe procesal. Y aquí con esto termino porque acá la Corte parece confundir varios temas de derecho probatorio. Un tema es la cantidad de medios de prueba que yo puedo hacer valer en el juicio. Por un lado tenemos los sistemas de libertad probatoria, que yo puedo hacer valer todos los medios de prueba que quiera, con tal que no sean ilegales o ilícitos, y el catálogo de prueba de tarifa legal, en donde los medios de prueba están establecidos por ley, son esos y no hay más. Esa es una nomenclatura. O sea, ¿qué clase de medios de prueba tengo? Otra nomenclatura es qué sistemas de valoración de pruebas existen.
Y en ese sentido, normalmente van de la mano los sistemas de libertad probatoria con sistemas de sana crítica y sistemas de tarifa legal con sistemas de valoración probatoria de prueba legal tasada. Pero pueden que no vayan de la mano porque son cuestiones distintas. En ese sentido, lo que dice la Corte es que acá no es necesaria una regla de buena fe, por cuanto aquí estamos en presencia de una ley cuyo sistema de valoración es la sana crítica. Pero la Corte olvida que en los sistemas de valoración existen dos grandes sistemas. Uno es la prueba ex ante, que es la prueba legal tasada, que el legislador ex ante concede valor probatorio, y otro son aquellos que los concede el juez. Y dentro de los que concede el juez están los de íntima convicción y los de sana crítica. Los de íntima convicción son aquellos que el juez no está atado a prácticamente nada y puede valorar la prueba como él estime pertinente. Y los de sana crítica, en cambio, están hechos, como dice su nombre, a la sana crítica. O sea, una crítica ponderada, objetiva y que está en general supeditada a 3 límites, que son los conocimientos científicamente avanzados, las máximas de la experiencia y los principios de la lógica. En ese sentido, el juez sí tiene límites, y tiene límites estrictos. No tan estrictos como el sistema de prueba legal tasada, pero los tiene. Por lo tanto, flexibilizar esos elementos en base a la solidaridad probatoria, que a todo esto en Chile existe, gracias a las doctrinas que se han generado a partir del artículo 724 del Código de Procedimiento Civil, entendemos que no son incompatibles. Un sistema de sana crítica es perfectamente conciliable con reglas que morigeren los estándares que debe cumplir el juez cuando pronuncia su sentencia. Por lo tanto, en ese sentido estamos en desacuerdo con lo que dice la Corte y avalamos lo que señala el proyecto. Y ahora sí, como último punto, ahora sí que sin virtud de la hora, señala y le preocupa a la Corte que se establece una regla de tutela anticipada con un estándar muy inferior, que nos da cuenta de la lesividad que puede existir en la prueba legal tasada, perdón, en la tutela anticipada. Sí, eso es efectivo, pero tampoco hay que olvidar que el fraseo de fundamento plausible ya existe en el Código Procesal Civil a propósito de juicio sumario, de la entrada en vigencia de ese código en el año 1903. Y hay otros ejemplos de prueba legal, perdón, de tutela anticipada. Por ejemplo, la suspensión de ejecución respecto a bienes embargados cuando hay una tercería de dominio. Tampoco se establecen requisitos tan acuiciosos. Lo mismo con la tercería de posesión. Lo mismo con la interdicción de obra nueva, etc. En consecuencia, en general, entendemos que esto ya ha sido recogido por el ordenamiento chileno en la Corte y los tribunales lo han interpretado y no debiésemos tener grandes problemas con un articulado como el que vuestras señorías han sancionado en esta comisión. Eso, señor presidente, por mi parte. Muchas gracias. Bien, Mario, muchas gracias. Estamos justo en el tiempo de la sesión. Yo quisiera proponer que la Secretaría pueda recoger tanto las propuestas o el informe de la biblioteca como del Ejecutivo, de la Subsecretaría, que lo van a enviar por escrito, y todos los aspectos, digamos, formales, que confiemos, digamos, como lo hemos hecho en toda la tramitación de este proyecto y a lo largo de la comisión, en el criterio de la Secretaría de incorporar aspectos formales, pero todos aquellos aspectos que son obviamente políticos, sustantivos, ya sería la sala la que tiene que pronunciarse a través de indicaciones, a través de propuestas de los senadores y ahí abrir el debate, o bien dejarlo para el trámite en la Cámara de Diputados. Esa sería mi sugerencia, ¿no? Porque nosotros ya hemos hecho un largo debate en la comisión. Recordemos que lo hemos discutido 2 veces en particular. Entonces creo que
ya el debate más sustantivo habría que llevarlo a la sala como corresponde, pero los aspectos formales, los aspectos, digamos, de sugerencias para una mejor redacción, consistencia interna en el texto, yo se los dejaría a la Secretaría, ¿les parece? Como criterio. Presidente, Sí. perdón, Senador la verdad Insulza. Presidente, la verdad es que han sido dos exposiciones muy macisas y muy circunstanciadas las que hemos escuchado. La verdad es que uno está un poquito, ya un poco fuera, yo estando fuera de la profesión por algún tiempo, quisiera echarles una mirada con más atención. Me parece muy interesante. Saquemos la mejor ley que podamos, pero estoy de acuerdo con usted en que no podemos alterar el procedimiento. O sea, pueden haber algunos asuntos formales que podemos corregir incluso como un acuerdo, pero ya en la discusión de fondo probablemente tenga que esperar a alguna otra instancia, no podemos verla de nuevo. Pero de todas maneras me gustaría tener la posibilidad de dar una opinión sobre estos dos muy macizos informes que agradezco mucho, por cierto. Tengo el primero, no tengo el segundo, claro, pero... Muy bien, gracias, senador. Jimena, secretaria, ¿sí? Sí, vicepresidente, que la verdad que si bien algunos no son algunas observaciones muy sustantivas, pero sí se requiere el acuerdo de la comisión, así que yo le solicitaría que si quieren ver algún aspecto formal, pero con un acuerdo de la comisión pueden incorporarlo en una sesión posterior también. Sí, está claro eso, si vamos a seguir todos los procedimientos. Claro. No, claro, me refiero a que como usted tiene que elaborar todavía el informe que va a sala, en ese informe final y en el texto final, si hay alguna sugerencia de incorporación por parte de la Secretaría, es como confiamos en su criterio y usted nos hace la propuesta. Por último, en una sesión antes de enviarlo a sala, se puede zanjar, digamos, el informe final. Pero digo, para no reabrir el debate en la comisión de aquellos aspectos que ya fueron discutidos. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Bien, pues, bueno, agradecerles el trabajo a toda la comisión, asesores, a la biblioteca también, obviamente al Ejecutivo, que siempre estuvimos ahí en permanente diálogo, obviamente en un tiempo más que en otros, sobre todo el periodo de indicaciones, pero agradecer este trabajo de tramitación de esta reforma a la ley antidiscriminación. Así que ya quedará para sala el proyecto. Por haberse cumplido el objeto de sesión esta semana. Muchas gracias. ¿Sí? Perdón, para tener claridad, ¿despachamos el informe entonces y se manda a sala o vamos a esperar una revisión de los aspectos formales que se puedan proponer a la comisión para verlo en una próxima sesión? Yo entiendo que queda despachado el proyecto en cuanto a las indicaciones tramitadas, pero lo que digo es que usted tiene que elaborar el informe definitivo y ahí puede recoger algunas sugerencias formales que usted nos haga, como nos presente a la comisión, si es que hay algún aspecto a modificar, pero eso lo dejamos a criterio suyo en el fondo, ¿no? Vaya, presidente, ya. Eso, pero las indicaciones están tramitadas, Sí. el espíritu del político, aquello que ya fue votado, ya está despachado, digamos. Ya. Perfecto. Vale, sería sala nomás, presidente. Muy bien. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que estén bien. Chao. Presidente, Jimena, Lorena, Hasta luego. Nos vemos. Biblioteca, Hasta luego, Matías. presidente. Hasta luego, senador.